ciudad, pues vemos que no es tan difícil, pero en muchas ocasiones el tratar de ir de una ciudad a otra o en la misma ciudad, vemos el caso de la Ciudad de México cuando en todas estas situaciones, bueno, pues es el evitar desplazamientos, ¿no? También el economizar tiempos, es mucho tiempo el que uno anda en traslados, en moverse, y bueno, tenemos que abonar, y esto era una de las cosas que decía, se economizan mucho los tiempos. También todo queda guardado, todo queda estampado, todo queda más fácil de accesar, entonces ahí se favorecía la rendición de cuentas. Y también, por último, decíamos que fortalece la relación entre servidores públicos y ciudadanía. Cuando se tiene una verdadera comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, pues avala mucho más y es mucho más rápido atender, no solamente como le llaman en algunos gobiernos en barandilla, sino estar presente también en las redes sociales. En las redes sociales y también cuando está uno, obviamente, en este tipo de cosas. La siguiente, por favor. Estos avances tecnológicos que se fueron dando han transformado, obviamente, las conductas o actividades humanas. El derecho se ha tenido que adecuar sus instituciones jurídicas o crear nuevas para ello. Hay empresas que no lograron dar ese brinco importante con nuevos competidores, con nuevas tecnologías y se quedaron rezagadas. Y al quedarse rezagadas, pues van perdiendo oportunidad. No así puede el gobierno. El gobierno tiene que seguir trabajando y seguir adecuándose a la realidad social en la cual se vive. No puedes dejar a un lado todas estas cosas. Entonces, tiene el gobierno la obligación de poderse transformar y así lo han estado haciendo. Entonces, ¿cómo? Pues con contratos electrónicos y la manifestación de la voluntad por esos medios, el comercio electrónico, una firma digital, una firma electrónica avanzada, las notificaciones por correo electrónico o por estrados electrónicos, las denuncias a distancia, los expedientes electrónicos, las sesiones a distancia de jueces, el juicio en línea, la comunicación mediante redes sociales. Qué importante será que el día de mañana todos, lo habíamos comentado en alguna clase anterior, pudiéramos estar viendo estos juicios en línea que no solamente sea para las partes, sino que sea para todo el mundo, que realmente tengamos una transparencia mucho más grande, mucho más impactante para saber lo que verdaderamente se está resolviendo en un juicio, porque mucha gente dice, oye, ¿por qué se resolvió así? Acuérdense que los jueces resuelven lo que hay en autos, no lo que piensa o cree la mayor parte de la gente. Entonces, esta información, la informática jurídica, pues es un instrumento tecnológico al servicio del derecho y de la justicia, entendiendo como la impartidora de los órganos jurisdiccionales a los casos concretos. Así, la importancia o la informática jurídica complementa la función del derecho a su constante aplicación en las relaciones sociales y permite contar con cantidades suficientes de información del medio jurídico en poco tiempo y a través de los bancos de datos. Hoy es importante señalar y decir que todo esto que se está haciendo ayuda y abona a una justicia digital, obviamente mucho más rápida, mucho más expedita, pero también mayor informada. ¿Por qué? Por los bancos de datos. Se tiene mucho más cosas, se puede comunicar, se puede recibir mayor información trascendental, pruebas y todo, a través de esta informática jurídica que se debe tener. Hay que tener, señalaba un autor, los oídos limpios para poder escuchar y saber lo que se está trabajando y lo que se puede evolucionar día a día. La tecnología cambia como cambia la realidad social todos los días. La siguiente, por favor. Bueno, la
E-Justice o e-Justicia dice que la justicia en línea es fruto de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de un concepto que involucra cualquier transacción efectuada por medios electrónicos entre los sujetos procesales, los auxiliares de la justicia y los órganos judiciales, ya sean estos teléfono celular, fax, internet, el telex y la utilización de la firma electrónica avanzada. Esta última, bueno, nos ha dado una evolución importante para ello, ¿sí? La siguiente, lo que manejamos así de rápida forma fue algo general, pero vamos a analizar precisamente uno de los datos que nos ha llamado mucho la atención, cómo ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Y esto lo señalo por lo siguiente, y para eso era importante poner las diapositivas, porque hay una serie de cosas que ellos han hecho y quiero que gráficamente sea para ustedes un poquito mayor comprensible que nomás el que yo los esté hablando, los esté señalando. La siguiente, por favor. Bueno, el Plan Estratégico 2020-2025 del Poder Judicial del Estado de México, en su eje rector número 2, calidad e innovación en los procesos judiciales, dice que la estrategia 6, afianzar el tribunal electrónico. Entonces son las líneas de acción. Y en esas líneas de acción decía consolidar la gestión procesal en tiempo real. Fíjense, mejorar las habilidades digitales de servidores públicos y usuarios del sistema de justicia para el mejor aprovechamiento de las tecnologías, fortalecer la infraestructura tecnológica, impulsar la interoperabilidad de plataformas electrónicas con otros operadores y auxiliares del sistema de justicia, promover la simplificación de procesos y servicios electrónicos. Esas eran las líneas de acción. ¿Cómo iban a llegar a esto? Empezaron a fijarse esas líneas de acción, pero se ponen metas. Y en esas metas ponen, ¿qué se tiene que hacer? Primero, disminuir el tiempo de resolución de una controversia por instancia y materia. Segundo, atender al menos el 15% de controversias presentadas en primera y segunda instancia por medio del tribunal electrónico. Y tercero, garantizar un 80% de disponibilidad de servicios del tribunal electrónico. ¿Por qué es importante? Y se los pongo a consideración porque se aprendió de algunos fracasos que ya habían estado ahí pendientes, no solo con la tecnología. Ustedes recordarán cuando se implementó el nuevo juicio penal acusatorio, cuando se dijo se va a emigrar del sistema tradicional al sistema oral, vamos a venir a acabar con todo el rezago. Entonces, cuando empiezan a hacer esa migración, empieza a ver, dice, pues es que el oral va a ser mucho más rápido que estar poniendo todo por escrito. Al cabo de 2, 3 años, volvió a estar saturado el sistema. ¿Por qué? Porque se pensó que con la pura cuestión jurídica oral iba a pasar. No, entonces de aquí se tomaron algunas cosas y decía, a ver, vamos a ver, no solamente poner estas líneas de acción, tenemos que tener metas y metas muy sólidas que vengan a avalar precisamente la justicia digital, y la justicia digital tiene que venir a ayudarnos, no a detenernos en todo esto de lo que estamos haciendo. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los servicios en línea. Cuando empieza a poner el tribunal estos servicios en línea, señala precisamente que se debe de contar con una firma electrónica. Se tienen que digitalizar los documentos, la presentación de demandas y promociones por Internet, el tribunal electrónico, la consulta web de expedientes,
Entonces, ¿qué se tenía que hacer también? Impartir esos cursos para aprender, que los usuarios no solamente fuera de consulta, no, que supieran utilizarlo, ¿no? Entonces, se puso un día, ellos pusieron el día lunes para capacitar a todos los usuarios que debían estar en esto, ¿no? Y se enviaba una solicitud a un correo electrónico institucional señalando el correo de los participantes. Se proporciona en respuesta un link de acceso al curso y se accede como a cualquier webinar. Entonces, eso fue lo que empezaron a evolucionar, a poner, porque la tecnología tenía que capacitar a la gente, no solamente ponerla al servicio, porque no se daba, como en muchos lugares, no se empezó a utilizar porque no sabían cómo usarla, ¿no? La siguiente, por favor. ¿No sale la siguiente? A ver. Hasta ahorita, ¿no tienen alguna pregunta, duda? Bueno, la firma electrónica avanzada del Poder Judicial del Estado de México señala precisamente que es el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creado por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculado únicamente a él y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de estos, de cualquier, la cual produce los mismos efectos de la firma autógrafa. Entonces, ¿qué era lo que estaban tratando de hacer con la firma electrónica avanzada del Poder Judicial del Estado de México? Pues señalaban algunos principios que se deben de garantizar. Primero era la autenticidad, ¿sí? Que diera certeza de que un documento electrónico ha sido emitido por el firmante, por lo que su contenido y consecuencias jurídicas son atribuibles a este, ¿sí? Los que somos un poquito más grandes le teníamos mucho más miedo a todas esas cosas, pero vemos que la autenticidad era muy importante aunado a la seguridad. Y la seguridad es que el documento electrónico se garantiza que este solo puede ser cifrado por el firmante y el receptor. No había más personas, ¿sí? Y esa integridad que el documento electrónico diera esa certeza de que de que ha permanecido completamente inalterado de sus firmas, ¿no? Entonces, esta firma electrónica tenía esas tres características: la autenticidad, la seguridad y la integridad. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, aquí venía y señalaba, esta era una de las líneas de tiempo que quería yo presentárselas. El proceso para generar esta firma electrónico. Entonces empezaba al ingresar a la liga, y esa liga precisamente nos señalaba o nos decía qué era lo que teníamos que analizar y empezar a ver. Dice, ingresar a la liga, obtener una firma electrónica. Siguiente era solicitar, renovar o revocar. Seguía si se aceptan los términos y condiciones de uso y el aviso de privacidad. De ahí la solicitud y descarga de un certificado digital, ¿sí? Entonces, en ese certificado digital, pues era como venía llevándose la utilización de todos y cada una de las cosas que se estaban señalando y cómo se estaban viendo, ¿no? Eso era mucho del proceso electoral que llevaban algunas de las cosas pendientes. Y aquí ustedes están viendo que cuando señala que llenar los campos que así se les solicitaban, los datos, documentos de identidad, ahí en los documentos de identidad
se tenía para que la persona pudiera no solamente estar en esto, sino que ya era posterior. Lo llenabas con una vez y te daban tu clave, ya lo hacen hasta con código QR para que fuera rápido cargar todo lo que señalaba para cada quien, ¿no? Además iba el CURP, el domicilio. Entonces, todas estas cadenitas de procesos que se tenían que llevar, daba certeza para que se generara esa firma electrónica en línea, ¿no? Entonces, fue uno de los elementos más importantes y rápidos que se pudieron empezar a dar. ¿Y cómo se dieron esos documentos electrónicos? La siguiente, vamos a ver que la firma, precisamente, la siguiente, vamos a la firma de documentos. En esa firma de documentos, ¿sí? Se busca que el documento en los archivos fuera por PDF. Tenías que buscar uno y el PDF pues no lo podías modificar, entonces era una de las cosas importantes que lo ponían. Y luego de ahí se decía que se selecciona el archivo a firmar y se da clic para firmar el documento. De ahí aparece precisamente una alerta señalando que el archivo se firmó correctamente y se abre se va abriendo una ventana, una pestaña. Esto es importante porque es como las alarmas para los bancos. Cuando te hacen un depósito, cuando haces un retiro, te viene llegando y se te va avisando de lo que acaban de presentarse. Entonces es sumamente importante y trascendental porque te están avisando de todo lo que se está haciendo en tu cuenta, ¿no? El documento se firma con una leyenda que señala nombre, número de serie y firma. Entonces, esto empieza a haber una evolución distinta y diferente a lo que se estaba trabajando en diferentes lugares, ¿no? Entonces, el Estado de México viene haciendo pieza importante para la digitalización de la justicia, sobre todo en esta e-justice a final, ¿no? Los documentos firmados se almacenan en el sistema y pueden ser consultados e impresos. Eso es como empiezan a ver. Entonces, de generar la firma a saber firmar ya los documentos, la siguiente va a ser los procesos para presentar una demanda. La siguiente, gracias, por favor. Entonces, en este momento estamos viendo que cuando se ingresa a la sección del Tribunal Electrónico con un número de usuario, obviamente está la cédula profesional y luego la contraseña otorgada por el agente certificador. De ahí se selecciona al ámbito jurisdiccional. Entonces te dice, a ver, ¿qué es? Civil, familiar, mercantil o penal. De ahí se ingresa a la selección de promover una demanda. En primer lugar, se llenan los rubros correspondientes del formato preestablecido y luego después se carga los documentos que acompañan esa demanda. Sigue el término de firma digital de la demanda y se recibe un acuse en el correo institucional al cual se dirigen todas las notificaciones oficiales. El correo institucional se consulta en la misma sección de Tribunal Electrónico y la demanda se contesta en horario de juzgado dependiendo de la hora en que se haya presentado a través del sistema. Entonces, estos fueron los pasos que logró dar el tribunal precisamente y hizo estas culebritas para señalar paso a paso lo que se tenía que hacer. Primero tenías que sacar una firma electrónica, segunda tenías que aprender a firmar los documentos y te enseñaban el proceso para presentar la demanda. De esta forma empieza a tener mucho auge el tribunal electrónico, como ellos le llaman, para tener un desarrollo importante, novedoso y que pudiera venir a avalar no solamente la justicia digital, no solamente es para las autoridades, sino el servicio importante es precisamente para que lo tenga la ciudadanía, para eso se está trabajando.
Entonces, de ahí, la siguiente es cómo presentar esas demandas y ya pone su canal. Aquí les pongo la fuente de dónde están, pero de ahí tenían otros servicios del Tribunal Electrónico. La siguiente, por favor, como es la promoción, promoción de asuntos, el consultar los expedientes. Entonces, eso fue abonando mucho a la justicia y hacerla mucho más rápida, ¿no? Entonces, también nos ponen ahí una nota, precisamente que las demandas en línea en materia penal no se podían presentar, pero sí pueden solicitar promociones y consultas de expedientes. Fue un poquito cuestionable, pero fue importante cómo se ha dado la evolución de todos estos, ¿no? El juzgado o juzgado en línea especializado en violencia familiar del Estado de México. El juzgado en línea especializado en violencia familiar del Estado es muy importante porque han visto, y aquí hace una línea de tiempo, pero cómo se ha venido, cómo es importante la rápida actuación de la justicia. Entonces, fíjense, aquí dice, en el 11 de octubre del 2021, mediante acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, el 11 de octubre del 2021 se creó el juzgado en línea especializado en violencia familiar del Estado de México. El 22 de octubre del mismo año se publica en la Gaceta precisamente con lo cual se expide el reglamento que regula su funcionamiento. Y el 8 de noviembre el juzgado entró en funciones. ¿Qué es importante? Fíjense, se tiene 365 días 24/7 para presentar las demandas, así como todas las promociones que se realicen. Lo importante de ver un tema por demás interesante, pero sobre todo que tenemos que llevar a cabo los mexicanos y las mexicanas, como viene siendo la violencia, tomar en cuenta la violencia familiar. Y el Estado de México abrió que se llama Juzgado en Línea para todas las mujeres, precisamente 365 días, 24/7, y ha tenido una evolución importante que ha venido a avalar y precisamente a llevar a cabo cómo se ha dado todo esto y cómo se ha generado la justicia. La siguiente, por favor. Juzgado en línea especializado en violencia familiar, pues nos está señalando las diferentes ventanas que se tuvieron que abrir y presentar. Para hacerlo así rápido y no entrar mucho a ellos, dice, para iniciar una demanda, ingresas los datos que se piden y enviar la demanda, solo necesitas un número de celular o correo electrónico. Así empezabas, te daban a tu correo electrónico o un celular, te decían, descargabas el formato de una demanda que viene ahí y obviamente el tamaño de los archivos o el sistema es en PDF y ahí señalabas lo que necesitabas. Había existe una alerta de seguridad y que llega rápidamente a las autoridades y te están contestando. ¿Qué quiere decir todo esto también? Que es muy seguro, no necesariamente es un expediente seguro, pero muy confidencial, esa es la palabra, es muy confidencial. Y luego mandabas eso y te pedían a ver si querías alguna otra situación, si buscabas algún otro juzgado y venían abonando mucho a lo que estaban haciendo. Entonces, esa guía precisamente, dale otra, verás. Otra más. Bueno, esos son los servicios en línea. Los servicios en línea básicamente es qué es lo que tienen, ¿no? El intranet, el calendario oficial, formato de materia familiar, transparencia, pero aquí tenían esa flecha donde ponían las denuncias y te daban mucho mayor rapidez al poderlas presentar. Entonces, es muy amigable el sitio web que tiene el tribunal, por eso se los quise presentar. Pero en esta guía para las denuncias, se ponían luego, te ponían, ¿qué es una denuncia? Para toda la gente, no necesitaban ser abogados. Decía, ¿qué es una denuncia?
en contra de quién se puede presentar una denuncia, quién puede presentar la denuncia, cuál es la finalidad de la denuncia y cómo presentarla. Son situaciones que pusimos para que ustedes pudieran velar y lo que estamos trabajando para que se pueda hacer también en los tribunales electorales. La siguiente, rubros del formato preestablecidos e instituciones, ¿sí? Todavía tiene que ser y tiene que ponerse, obviamente, no solamente el nombre completo, el domicilio, el servidor judicial contra el que se interpone a veces las demandas, número de causa, número de toca, sino que se tiene que ser más amigable. Hay gente que todavía le tiene mucho miedo a la cuestión digital y cuando llegan y están estampadas todas estas cosas, es muy difícil a veces llegar. En algunos rubros, como les decía, son muy amigables y en otras son muy pesadas. Entonces, necesitamos trabajar nosotros en la materia electoral un poquito más en facilitar a los usuarios de este servicio, porque cada vez es más usado. Ahí en alguna conferencia del magistrado Felipe Fuentes y platicando con él, bueno, pues está dando cuenta de que tenemos que ir avanzando, pero todavía está muy difícil de trabajarlo. Esto es básicamente lo que vamos a ver del Estado de México, un gran tribunal que ha estado apoyando y avalando las diferentes necesidades y que sobre todo ha prestado atención a las necesidades que se están dando por la ciudadanía, que es al que debe llevar. ¿Dudas o preguntas? Si no, vamos a pasar a otro ejemplo que es muy claro, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y en este Tribunal de Justicia Administrativa, precisamente, quiero decirles que ha tenido la vanguardia y ha trabajado mucho para tener lo que hoy se señala, ¿no? Y no es nomás llegar y decir, oye, ¿qué software necesitamos? ¿Qué hardware necesitamos? ¿Cómo lo vamos a poner? Aquí una de las dificultades más grandes es también los reglamentos para poder utilizar esta justicia. ¿Cómo se le tiene que hacer? ¿Sí? Entonces tienes que romper algunas barreras, algunos techos de cristal, pero también tienes que romper algunas situaciones o modificar, no romper estas modificaciones sobre la misma ley. Y la naturaleza jurídica en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en diferentes fracciones, dice, para expedir la ley que instituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar esas resoluciones. Entonces, esta misma dice que esas atribuciones deben de ser para dirimir las controversias que se suscitan entre la administración pública federal y los particulares. También imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Todo esto fue que a lo largo de los años el tribunal ha sido dotado de nuevas competencias como objeto, con objeto de ampliar los supuestos en que los particulares, antes de recurrir al Poder Judicial de la Federación, acuden ante una instancia administrativa plenamente autónoma con objeto de que revise los actos de la Administración Pública Federal que les reparen en perjuicio. La siguiente, fíjense, la integración. El tribunal funcionará en pleno o en salas regionales, 57 especializadas y auxiliares. La sala superior se compondrá de 16 magistrados y actuará en pleno o en secciones. Los magistrados de la sala superior
serán designados por el presidente de la República y ratificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos por la Cámara Permanente, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 15 años improrrogables. Y los de la Sala Regional, bueno, estos son designados por 10 años y sí pueden ser nombrados nuevamente. Los magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. Esto es lo que se tiene en la integración del tribunal. La siguiente, por favor, ¿cómo funciona? Tanto en sala superior como en salas regionales. Y nomás para señalar, nos da un poquito de historia desde el 1 de enero de 1937, cómo entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal y cómo se ha venido dando todas las diferentes actividades. No les voy a dar tanto, pero sí lo pongo aquí a consideración, cómo fue derogado el Código Fiscal a través de la ley y cómo se fue orgánicamente facultando de diferentes cosas. Pero sí quiero decirles que para conocer sobre la legalidad de los requerimientos de pago realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, qué era lo que tenían que hacer estos y cómo se exigían las fianzas otorgadas a favor del gobierno federal, que era conocer las controversias que surgían por las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de Seguro Social, las cuestiones del departamento, del Distrito Federal, todas estas cosas que se vivían, la misma vivienda del Infonavit, todo lo que se tenían, esto veía el tribunal. La siguiente, por favor. Y para ello iba abonando precisamente a una serie. Y aquí llegamos a estos antecedentes históricos que son un poquito más fáciles, ¿no? Se expide un nuevo Código Fiscal en 1983, conservando básicamente las normas procesales en esos términos. En el 88 se modificó el Código Fiscal de la Ley Orgánica del Tribunal con el objeto de promover la simplificación administrativa. Fíjense cómo se va de la simplificación administrativa a llegar a un tribunal digital. Modificaciones en el 96 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, conservando su nombre, la competencia, pero modificando su integración en la Sala Superior. A finales del año 2000 se modifican los nombres de la Ley Orgánica y de la institución por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En 2015 adquiere su denominación actual con las reformas que realizan para crear un sistema nacional de anticorrupción. Siguiente. El sistema de justicia en línea, aquí ya es como empezamos, era un poquito de historia, pero ya este sistema de justicia en línea como experiencia pionera da que en 2009 se impulsaron varias reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En agosto, el 8 de agosto del 2011, entra en operación un sistema que permite sustanciar un procedimiento jurisdiccional desde la presentación de la demanda hasta la notificación de la sentencia definitiva a través de Internet. Ellos antes de la pandemia empiezan a abonarle y a buscarle poder trabajar. Veíamos y nos decía, a ver, había 57 salas entre todo el país. ¿Cómo le podían hacer? El norte, por ejemplo, del país tenía que ir a Torreón, tenían que bajar, pero empiezan a tener este sistema de justicia en línea y es cuando entienden cómo un sistema informático es o se puede registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar todo el procedimiento contencioso administrativo y con esto sustancia precisamente eso, ¿no? Entonces, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo que viene dando en su artículo 23 son las facultades de la Junta de Gobierno y de Administración, que son las siguientes, fíjense. Establecer y administrar el boletín electrónico para la notificación de las resoluciones y acuerdos de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como, y por eso se subrayo, el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar
la correcta operación y funcionamiento de los sistemas de justicia en línea y de control de justicia, de juicios del tribunal para la tramitación de los juicios. Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea y de las notificaciones electrónicas. Ya empiezan a trabajar en su reglamento. La siguiente, por favor. Esa normatividad tiene que estar precisamente señalada en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y así dice que los presidentes de las salas regionales tendrán las siguientes atribuciones. Fíjense cuáles eran las atribuciones o cuáles son. Verificar que la sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el sistema de justicia en línea del tribunal. Supervisar la debida integración de las actuaciones de los sistemas de justicia en línea del tribunal. Corresponde al secretario, eso era a los presidentes de las salas regionales, pero a los secretarios, ¿qué era lo que tenían que hacer? Digitalizar. Y tienen que digitalizar la documentación y actualizaciones que se requieren para incorporar a los expedientes. ¿Qué tienen que hacer los secretarios adjuntos? Igual, tenían que subir toda la información precisamente para armar esos expedientes electrónicos de cada una de las secciones y reproducciones de medios electrónicos que se tienen que dar, ¿no? Los secretarios de acuerdos de la sala superior, obviamente, digitalizan todos los documentos y actuaciones que se requieran incorporar a un expediente tramitado en línea, así como de imprimir y certificar las constancias de expedientes electrónicos de la ponencia a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones. Todo esto es precisamente tener, lo ponemos porque no solamente es tener el software, el hardware, es estar capacitado, es saber cuáles son las facultades que tiene cada uno. Aquí hablamos de los presidentes de las salas, de los secretarios de acuerdos de la sala regional, de la sala superior. Si no se hace, pues no nos va a ayudar de nada. La siguiente, por favor. Miren, en este tenor estamos hablando precisamente de las páginas y cómo se va presentando. Esta es una página o la página del tribunal donde es sin tanta carga, es amigable. Y cómo se está, a dónde quieres llegar, qué quieres presentar y todo eso, ¿no? Eso es lo que se está trabajando y se está presentando en el tribunal y en el Tribunal del Estado de México. Pero la siguiente, por favor, aquí es donde nos paramos un poquito. A ver, ya vimos dos casos importantes, pero los retos para la adopción del juicio en línea para todos los ámbitos. Y aquí los ponemos. Primero, se tienen que tener recursos e infraestructura física y de software. No solamente son las máquinas, no solamente es la digitalización, es tener la gente y tener la gente capacitada para hacerlo. Entonces, esa capacitación del personal y a los justiciables. Pero no puedes tener solamente esto sin que los justiciables entiendan cómo usarlo. Si no saben usarlo, va a ser muy difícil poderlo practicar, ¿sí? Entonces tiene que haber también una regulación mínima, uniforme. No puede haber, en la materia electoral, no puede traer un juicio en línea a la sala superior y cada uno de los tribunales electorales del país su juicio en línea. Tenemos que tener una situación que sea muy importante, pero que sea uniforme para todos, con las reglas mínimas de operación, ¿sí? Un soporte y seguridad informáticos, el combate a la corrupción, pero sobre todo un cambio cultural. Todas estas situaciones
pienso yo que son los retos que debemos de enfrentar cada una de las áreas y sobre todo en materia electoral. Existen muchos tribunales que todavía no tienen nada, que son 14 tribunales electorales en el país y de los cuales 7 están en proceso de querer aprender y otros tantos más están ya con algunas actualizaciones importantes, pero todavía no definitivas. Este, y acuérdense, la justicia en línea, la justicia digital, no solamente es para los tribunales. Qué bueno que ya lo tengan, pero se está utilizando de una forma correcta, está abonando precisamente a tener una justicia pronta, expedita, digital, es donde estamos batallando un poquito. El cambio de cultura, para mí, aunque es el último que pongo, es donde es el mayor reto que se debe de tomar. Y la siguiente es para dar las gracias. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Con mucho gusto. Yo me quedaría con los retos que tenemos. Desafortunadamente vamos a pasos muy lentos. Yo quisiera imprimirle mayor velocidad, pero hasta ahorita se están haciendo grandes esfuerzos. No se notan todavía muchos. Pienso que nos tardará 2, 3 años todavía para poder hablar de una justicia digital un poco mayor utilizada, en la cual sea mucho más amigable. Con eso terminaré. Aquí tengo los diferentes contactos que me pueden hacer. Dudas o preguntas, los podría responder ahorita o quien le salga algo posterior, aquí está mi contacto. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, doctor. Gracias, Eva. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bonita tarde. Nos vemos.